Estamos agradecidos en la oportunidad que nos da el Señor Jesucristo de que en su nombre demos lugar al Espíritu Santo y estemos en la comunión del Espíritu Santo acercándonos a ustedes a través de las redes sociales, del Facebook y del YouTube. Este domingo 5 de marzo de 2023, la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento está presente con ustedes y hoy nuestro tema tiene por título Es mi palabra como fuego y está basada en el estudio que daremos de Jeremías capítulo 23 del 9 al 40 y capítulo 24 del 1 al 10. Hoy los saludamos con el Salmo 19, versículo 8, parte B. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El término precepto en hebreo es mitzvah. Usted ha oído de eso en algunos eventos que realiza la comunidad judía. Y significa mandato divino y colectivamente significa la ley, la palabra de Dios. Viene de una raíz que es sabá, que significa constituir, ordenar. Y entonces podríamos decir que el concepto sencillo de este término precepto es el mandato divino, lo ordenado por el Señor, su palabra, en donde su palabra es pura y con un objetivo, alumbrar los ojos para que no andemos en tinieblas ni en oscuridad. El que estudia y guarda y practica su palabra siempre anda en luz. Bien, vamos a hacer la lectura ahora de los capítulos 23 del 9 al 40 de Jeremías y del 24 del 1 al 10. De antemano les digo que esto lo haremos en dos secciones, este mensaje dado al profeta Jeremías, y lo compartiremos en dos secciones. Vamos ahora del 23, del 9 al 40, y dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal?
El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel que a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntaren este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Muy bien, esta es la primera parte. La segunda parte es Jeremías 24 del 1 al 10 y a letra dice: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así me haré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a los príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y les daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos y a sus padres. Amén. Bendiga a Dios la lectura de su palabra y sea edificación para usted, porque de esta manera tenemos un panorama bíblico de lo que hoy estudiaremos. Muy bien, entonces el mensaje de Jehová Dios es completo y perfecto. Ahora está dirigido en esta sección del capítulo 23 del 9 al 40 detalladamente a los profetas falsos y mentirosos que dicen hablar de parte de Jehová cuando no ha sido así. Tenían el apoyo de los sacerdotes en razón de que tanto profetas como sacerdotes, la escritura nos dice aquí que son impíos, están de acuerdo en la maldad que practican. La conducta de los profetas es de inmoralidad. No solo hacen lo malo, sino que apoyan y justifican al que hace lo malo. La visión es de su propio corazón. Hablan vanas esperanzas al pueblo, cosa que no se cumplirá nunca porque los hacen, es decir, al pueblo, errar con sus mentiras y con sus lisonjas. Dios responde
usando a Jeremías, diciendo al pueblo, al profeta y al sacerdote, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Les prohíbe el uso de la frase profecía de Jehová, sí, trayendo un grave y específico castigo sobre ellos, ser echados al olvido por Dios el Señor. Bien, esa es la primera sección. La segunda sección en Jeremías 24, 1 al 10, es la parábola de los higos buenos y malos. Con una aplicación, los buenos son los transportados en el tiempo de Jeconías, ¿sí? A los cuales Jehová, y en anteriores tiempos también, a los cuales Jehová, Dios de Israel, les hará bien en Babilonia. Los hará volver a su tierra y les dará un corazón para que conozcan al yo soy Jehová, ¿sí? Los higos malos son el pueblo del tiempo del rey Ezequías, los que se quedan en Jerusalén y los que moran en la tierra de Egipto. Serán avergonzados y exterminados con espada, hambre y pestilencia. Esto ya lo veremos a detalle. Recuerde que fueron varias transportaciones. La de Jeconías fue la segunda transportación, y acuérdese que antes había habido una primera transportación en el caso de Joacim, y después hubo una final transportación, y aunque algunos permanecieron, y estos son los que permanecieron allí en Jerusalén y que se fueron a Egipto y que huyeron a otros lugares, son los que el Señor determinó por no hacer su voluntad y no cumplir ese cautiverio, que era un castigo, una disciplina del Señor, los que recibirían la descripción y el ejemplo de ser como higos malos. Ya lo veremos más adelante. El título de esta enseñanza está basado en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice al inicio. Es una pregunta que Jehová Dios hace a los profetas, a los sacerdotes y al pueblo, dándoles a entender que la naturaleza de su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Jesucristo, según Apocalipsis 19:3 y Juan 1:1, es el verbo de Dios. Vamos a leer en este momento esos versículos, porque después lo vamos a conectar. De momento parece que no tienen conexión, pero ya verá usted que sí. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido, y se refiere a Jesucristo, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora nos vamos hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, entonces Jesucristo es el Verbo de Dios, es la palabra viva. Jesucristo es la personificación de la palabra y el concepto. Vamos ahora al Salmo 18, vamos hasta allá, al Salmo 18, versículo 8, ¿sí? Dice la Escritura, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Es decir, de la boca de Dios sale fuego consumidor, porque la palabra del Señor sale de su boca, y él dice, allí en Jeremías nos está hablando en forma muy tremenda, nos está diciendo en forma muy tremenda que su palabra es como fuego. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora vamos nosotros al Salmo 18:13, y dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Otra vez habla de su voz, y de ahí sale su palabra, granizo y carbones de fuego. Al tronar la voz de Jehová el Altísimo, la voz de él emite carbones de fuego, sí, que aquí se nos da testimonio de ello. Y vamos ahora al Salmo 21, 8 y 9, un poquito más adelante, y dice así, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Otra vez está hablando que la palabra de Dios en una de sus caras o aplicaciones es como fuego, y que este fuego o puede avivar, ya lo veremos más adelante, y puede edificar y puede consumir lo que no le agrada a Dios sin que sea motivo de destrucción, pero o de furor del Señor, pero en este caso está advirtiendo al pueblo que su palabra es como fuego, y está hablando de un juicio de Dios a través de su palabra
porque nosotros, conforme a lo que dice el Evangelio, el Señor Jesucristo dijo, yo no os juzgo, sino que la palabra que ha hablado, ella os juzgará en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor por esas palabras que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Y de esta manera, el Señor, por si usted estuviera en duda, pues se encuentra en el Evangelio de Juan, ¿sí? Y la palabra del Señor, ahí se nos testifica que el que oye sus palabras, entonces está oyendo la voz del Señor, ¿sí? Entonces, pues entonces tenemos que nosotros que gozarnos y alegrarnos en esta palabra que el Señor nos está dando. Bendito sea el nombre. Bueno, entonces, pues serán puestos como horno de fuego en el tiempo de su ira. Jehová los deshará, dice ahí la escritura, en su ira por fuego los consumirá. Vamos al Salmo 29:7 ahora para ver qué es lo que se nos dice ahí. Salmo 29:7. Y dice así, voz de Jehová, muy claro, que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Qué cosa es esto que el Señor está nosotros diciéndonos en esta hora? ¿Sí? Y estamos en el Salmo 29:7 y se nos confirma que la voz del Señor derrama llamas de fuego. Finalmente, vamos a leer unos versículos, todavía nos falta, Deuteronomio 4:24. Bien, entonces vamos a leer el Deuteronomio 4:24, vámonos hasta allá, a Deuteronomio 4:24. Estamos un poquito atrasados, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, Deuteronomio 4:20, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Declara entonces que nuestro Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Así es que tengamos cuidado, porque tenemos un Dios que su nombre es celoso y que su condición, su adjetivo calificativo es también celoso. Dios cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es en otra palabra que se nos da aquí mismo en el Antiguo Testamento. Segunda de Pedro, vamos ahora 3:7, vamos hasta allá, porque me gusta comprobar que todo esto no solo está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, sino que también lo tenemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dije segunda carta de Pedro 3:7 y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La palabra de Dios es como fuego. Muy bien, los cielos y la tierra, dice aquí que fueron constituidos por su palabra, según recordamos en Hebreos 11:2, están ahora reservados por la misma palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Para fuego, para consumir, ¿sí? Por la misma, guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más claro que en el agua. Vamos a dejar ahí, vamos ahora a pensar en cuanto a la palabra, que es como martillo que quebranta la piedra. Esto se refiere al verbo de Dios, por eso lo leí al principio a Jesucristo. ¿Y por qué se refiere al verbo de Dios como palabra viva? Tendríamos que regresar a primera de Pedro 2:8 y leer. Con respecto a Jesucristo se dice, y piedra de tropiezo se refiere a Jesucristo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, tropiezan en el logos, en el verbo, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El verbo de Dios es la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, dice la Escritura, en la palabra, ¿a causa de qué? Que son desobedientes o siendo desobedientes. Vamos ahora a Isaías 30 al 33. Regresamos ahora al Antiguo Pacto y vamos a Isaías 30. Vamos hasta allá, Isaías 30, vamos. Y dije 30 al 33.
Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Aquí vemos las dos cosas, la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta. Y cada golpe, ahí está, ¿verdad? Cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet en hebreo, el otro día lo usamos, significa golpe, ¿sí? Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto, el golpe está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Aquí estamos hablando de las dos cosas, con la palabra de Dios como fuego y como martillo que quebranta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, quiero explicar. Así como Jehová castigó al pueblo asirio y a su rey, ahora golpeará con el martillo de su palabra a la tribu de Judá y a la ciudad de Jerusalén con sus moradores, a los profetas que estamos dirigiendo este mensaje de detalle, a los sacerdotes que los apoyan y que son impíos igual que ellos, al pueblo que se está comportando en maldad. Sí, el Señor va a traer su palabra como fuego y como martillo que quebranta. ¡Qué cosa tan tremenda! Vamos a regresar para ahora hacer el desarrollo de este mensaje de Jeremías 23 del 9 al 40 y vamos al versículo 9. A causa de los profetas dice: mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Vea nada más que Jeremías le está dando un alto valor a la presencia del Señor, a la persona del Señor, a estar delante del Señor, mirando con su rostro al Señor y humillándose, como vimos este domingo en la predicación, postrándose a sus pies y delante de sus santas palabras, considerando su palabra sagrada, considerando su palabra santa, apartada, especial. Y él está así en su corazón. Pero ¿qué nos explica aquí? El profeta Jeremías, viendo y oyendo todo lo que dicen y hacen de maldad, lo que dicen los profetas, ¿sí? Y que no son profetas, experimentó en su corazón y entonces un quebrantamiento. Oh, qué cosa tan tremenda, porque estaba delante de Dios y delante de sus santas palabras, tiembla, se comporta como un ebrio delante del Señor y delante de sus santas palabras. Y los profetas mentirosos lamentablemente lastiman y hieren el corazón de los verdaderos siervos y también el corazón de Dios. Vamos al versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Del versículo 10 hasta el 40, el mensaje de Jehová está dirigido a los profetas en una forma detallada que engañan al pueblo y enumera de esa manera, con todo detalle, cuáles son sus torpezas, sus vanas esperanzas, sus mentiras, aún dadas en su nombre. Esto es como si diera una pequeña introducción a los versículos del 10 al 40 de Jeremías 23. Vamos ahora al versículo 10, ya hablamos del versículo 9 como si fuera una introducción, y el versículo 10 que ya leímos nos habla de que esa es la condición en que se vive en la tribu de Judá y en la ciudad de Jerusalén, y en que viven los moradores de Jerusalén, los profetas especialmente, porque ahí está dirigido, los sacerdotes y todo el pueblo. La tierra, dice, está llena de adúlteros. No hay uno que no esté en este pecado contra el cuerpo. Dice 2, a causa de la maldad, a causa de la maldición, por no obedecer la voz y los mandamientos de Jehová, la tierra está desierta. Entonces quiere decir que vino una maldición sobre la tierra. Recuerde que el hombre está conectado con la naturaleza y con la tierra porque así Dios lo determinó. 3, los pastizales se secaron. Todo esto es a causa de que ha venido maldición. ¿Y por qué viene la maldición? ¿Sí? Pues porque no se obedece la voz del Señor, ni se oye sus mandamientos ni su palabra. 4, su carrera
es decir, lo que buscan ellos, sus metas, fue mala. O sea, buscaban caminos y buscaban metas que no eran agradables al Señor. 3, su valentía no es recta. ¿Por qué? Porque la usan para cometer abusos, para ser valentones, para ser gente prepotente. Qué triste condición. Vuelvo a resumir la condición. La tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición por no obedecer la voz y los mandamientos de Jehová. La tierra está desierta, los pastizales se secaron, su carrera fue mala, su valentía no es recta. Muy bien. Versículo 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aquí vemos que el profeta y el sacerdote están en la misma condición y que mire, dijera el profeta y el sacerdote son santos. No, totalmente contrario. El profeta y el sacerdote son justos. No, totalmente contrario. Impíos y pecadores llenos de maldad. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que tanto el profeta como el sacerdote quieren que su posición les autorice a hacer lo malo. No guardan los buenos valores ni los mandamientos que les exige su oficio y que están escritos en la palabra de Dios. Por el contrario, abusan. No tienen una relación con Dios como debe de ser, o de a tiro no la tienen. Y profanan los lugares porque dice que abre en su casa se halló la maldad, que han sido consagrados al Señor. Wow, tengamos cuidado en todo esto y guardemos totalmente nuestra vida y nuestra oposición y las funciones que hacemos no son para hacer mal, y guardemos una relación de donde nace nuestra posición y nuestras funciones, una relación correcta con Dios, y tengamos pues en nuestra mente no profanar los lugares que Dios ha santificado y que Dios ha consagrado, y que en nuestra vida, empezando porque debemos glorificar nuestro cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo de Dios, y no es nuestro. Versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ahora vemos, aseguran que sus caminos son los correctos, pero delante de Jehová este es su camino. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero son caminos de muerte, así dice Proverbios. Ahora vamos a ver cuál es su camino. Resbaladero en oscuridad. Imagínense, vamos en oscuridad y hay un resbaladero, pues no podemos evitar la caída. Ya también vemos que es tarde para cambiar, serán empujados y caerán en él. Cuando vivimos en maldad continua, ya viene un empuje de la propia maldad, y entonces vamos a ser empujados y caeremos, y a veces queremos salir de ese resbaladero y ya no es posible. Tiene una parte alta y una parte baja, y definitivamente de la parte alta a la parte baja, que es más oscuridad todavía, vamos a deslizarnos. Qué triste. 3, como Dios dice, el Señor dice, yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. Vamos a ver este versículo 2, entonces leemos cuál es el camino que ellos tomaron. 1, resbaladero en oscuridad. 2, ya están para cambiar, no están para, ya es tarde para cambiar, perdón, serán empujados y caerán en él. 3, Dios traerá mal sobre ellos en el año de su castigo. Vamos al versículo 13. Y dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Ahora vamos a ver, la palabra desatino aquí significa frivolidad, significa eso, despropósito, ¿sí? ¿Qué es lo que los dos desatinos profetizaban en el nombre de Baal? No, en el nombre de Jehová. Sí, e hicieron errar al pueblo de Israel. El Señor aquí dice, hicieron errar a mi pueblo Israel. Esos fueron los desatinos de los profetas de Samaria, y aún vean qué castigo vino sobre ellos tan tremendo. Ahora vamos a ver qué pasa con los profetas de Jerusalén. Dice versículo 14, en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Vamos a ver.
¿Qué cosa? Más grave en los profetas de Jerusalén, más detalle en su maldad y en la práctica de su pecado. En los profetas de Jerusalén dice el Señor, he visto torpezas. La palabra torpezas aquí es evil y significa ser perverso, ser necio, ser insensato y entonces torpe, practicante de torpezas. ¿Cuáles son las torpezas? Uno, cometían adulterios. Tanto ellos como el pueblo, como los sacerdotes estaban en esa condición de pecado sexual. Andaban en mentiras. Todo esto, dice, como el Señor aborrece 6 cosas, y aún 7 abomina, el labio mentiroso. 3, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues vas bien, sigue pecando, no te va a pasar nada, no sucede nada, todo bien. ¿Cómo, verdad? 4, los malos me fueron como Sodoma y los moradores de Jerusalén como Gomorra. Mire, esto ya estaba profetizado en una visión que tuvo Isaías en el capítulo 1 de Isaías, y esto ya estaba dicho 120 años aproximadamente. Y el mensaje del capítulo 1 de Isaías está dirigido exclusivamente, como ya lo hemos predicado, enseñado, ¿a quién? A la tribu de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Vamos allá hasta Isaías, me hace favor de acompañar, capítulo 1, versículos 9 y 10. Bueno, le vuelvo a recordar el 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, hablo de Isaías 1:1, la cual vino acerca, fíjese bien, de Judá y Jerusalén, tal como estoy diciéndolo, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Antes de estos días fue profetizado, allá por el año 740 a.C. Ahora leamos Isaías 1, 9 y 10. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, o sea, un remanente, como Sodoma fuéramos. ¿Qué le pasó a Sodoma? Vino fuego y azufre y Dios consumió esa ciudad, y semejanza a Gomorra, y lo mismo hizo con Gomorra a causa de su maldad y su pecado. Príncipes de Sodoma, es decir, príncipes de Jerusalén. Entonces los pecados sexuales en la tribu de Judá y en la ciudad de Jerusalén, de los profetas, de los sacerdotes y del pueblo, era ya una situación abierta. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, o sea, pueblo de Gomorra. Ahora dice que el pueblo es como pueblo de Gomorra y los príncipes como príncipes de Sodoma. ¡Wow! Esta visión estaba establecida. Vamos a regresar al versículo 15. Por tanto, has dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¡Wow! Muy bien. Así es que Jehová de los ejércitos ha dicho cuál será el castigo contra estos profetas. Dice que van a comer y beber lo amargo, porque cuando se habla de comer, sí, ajenjos y beber agua de hiel es pura amargura. Oh, sí. ¿Cuál es la razón? Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. La palabra aquí, hipocresía de toda la tierra, la palabra aquí hipocresía es janufa. Significa impiedad, suciedad, amancillar, contaminar, profanar. Hipocresía, todo esto significa que salió entonces de estos profetas impiedad, suciedad, amancillaron la palabra del Señor, lo santo, lo sagrado, lo profanaron, contaminaron, y dijeron que estaban haciendo la voluntad del Señor, fueron falsos, eran unos hipócritas. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vamos a seguir mirando aquí. Así ha dicho Jehová: no escuchéis, 1, las palabras que os profetizan; 2, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Vamos a leer Jeremías 14:13, aquí atrasito, y dice:
Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dice, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, vanas esperanzas, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Esto se va a repetir de continuo como una palabra mentirosa. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, o sea, a los que dicen ahí, ¿verdad? Que no les están impidiendo que su pecado, no les están impidiendo de tal manera que se conviertan de su maldad. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Estoy leyendo el versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Son atrevidos, sí, y como dice allá en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tanto a Timoteo, bueno, especialmente a Timoteo en segunda, son atrevidos y contumaces, rebeldes, son atrevidos y dicen a los que me irritan, es decir, con los que el Señor no está de acuerdo. Jehová dijo, paz tendréis, y no habrá paz. A los que andan tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No pasa nada si pecas, puedes seguir pecando, la gracia grasosa es sobre ti y tú tienes licencia para pecar, estás autorizado en ello. Puedes hacer cualquier pecado y no vendrá castigo. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? No hay quien estuviera en el secreto de Jehová, ni vio, ni oyó, ni estuvo atento a su palabra. Acuérdese que el Señor nos pide que estemos, si oyeres atentamente mi voz, atento a su palabra. Porque Dios le dijo a Samuel para que le enseñara a Saúl, ¿verdad? Que se complace Jehová en que no obedezca las palabras de Jehová, ¿sí? Mejor es obedecer que los sacrificios y poner atención que la grosura de los carneros. De nada sirve los sacrificios que nosotros demos si no tenemos atención y a la palabra del Señor, ¿sí? Pero vamos a ver que dice, no hay quien estuviera en el secreto de Jehová. Entonces no eran profetas. ¿Por qué no eran profetas? Vamos a ver qué nos dice Amós capítulo 3, vamos hasta allá, Amós capítulo 3, versículos, sí, vamos, 7 y 8, Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ser profeta es entrar en el secreto de Dios. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor por su palabra. Estos son verdaderos profetas. Jehová el Señor entonces revela su secreto a sus siervos los profetas. Sí, vamos a mirar Primera de Corintios, que lo hemos usado mucho, capítulo 2, versículo 10, vamos hasta allá, y dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Muy bien, entonces estamos en ello y vamos a continuar. Regresamos al versículo 19 y dice, he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Hay una distinción. Cuando Dios habla de ira, habla para castigo, para corrección, para redarguir, para exhortar, para amonestar. Pero cuando habla de furor, habla muchas veces para consumir y para destruir. Entonces tengamos mucho cuidado. El castigo de Jehová es una tempestad con furor que consume y destruye. Ya está preparada, determinada, caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará hasta que Jehová lo haya cumplido, si hayan ejecutado los pensamientos de su corazón. Al cabo o al fin de los días lo entenderéis, se refiere, ¿verdad? Que en unos días iba a venir y esto, y se iba a cumplir, es la expresión correcta, y así fue. Al cabo de los días, no con respecto a los días como hoy vivimos, en los postreros días, sino a los postreros días que ellos iban a vivir, esa generación iba a vivir. Vamos a Jeremías 30:24 para explicar un poquito más claro esto.
Y dice la escritura 30:24, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En el fin de los días. En unos días ha de venir, sería la expresión correcta. Y que así fue. Vamos a Jeremías 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Claro, porque serían profetas verdaderos. Y lo habrían hecho volver de su mal camino. Claro, porque el profeta exhorta, como lo hacía Jeremías, y amonesta, y de la maldad de sus obras. El Señor deja bien claro, yo no los envié. Ellos no tenían visión, ni misión. No los envié, dice, fueron por su propia cuenta o por su cuenta propia. Yo no les hablé. Según ellos, pues dicen que profetizaban, pero no entraron a mi secreto. No eran profetas verdaderos, no eran profetas llamados por mí. Porque si hubieran sido verdaderos profetas, habrían hecho oír las palabras de Dios a su pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Leamos Jeremías 14:14 y dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad de engaño en su corazón, os profetizan. Más claro ni el agua. Versículos de Jeremías 23, 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto podríamos sintetizarlo así. Como Dios, o Dios, dice, estoy en todo lugar, en todas partes, todo lo veo, todo lo oigo. Soy un Dios omnipresente. Esto es lo que están queriendo decir en resumen, en síntesis, estos dos versículos 23 y 24. Vamos a leer para acabar de comprobar esto y nos vamos hasta el Salmo 139 y vamos a estar leyendo el versículo 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vamos a Amós, vamos hasta allá, a Amós, vamos a buscar Amós, necesitamos 9, 2 al 4. Amós 9, 2 al 4. Vamos. Y dice, aunque cavasen hasta el Seol, el sepulcro, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Oh, qué palabra tan fuerte. Vamos a ver en primer libro de los Reyes 8:27, cuando hubo esa consagración por Salomón. Vamos allá, primera de Reyes 8:27, y dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Está en todas partes, Señor, en todo lugar. Es omnipresente. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Totalmente queda confirmado lo que leímos aquí. Y vámonos ahora para leer versículos 25 al 27. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Sí?
Vamos a ir explicando. Han profetizado mentira y han usado en vano el nombre, diciendo el nombre del Señor. Soñé, soñé. Esto es muy grave. Fíjese nada más, como profetas y los mismos sacerdotes lo permitían. Vamos a ver qué nos demanda, y en este caso ellos estaban bajo el pacto de la ley, que demandaba uno de los 10 mandamientos. Y vamos hasta allá a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y dice la escritura: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No eran inocentes, eran culpables, porque usaban el nombre del Señor para decir soñé, soñé, cuando no era así. Estamos leyendo el versículo, estamos leyendo del versículo 25 al 27. Vamos a leer el 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces, el Señor está hablando aquí que prevalece en el corazón de estos profetas la mentira y el engaño. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo estará esto en su corazón? Oh, sí, qué tremendo, que no hay una reflexión, no hay un meditar, no hay el decir, ¿qué estoy haciendo delante del Señor? ¿Qué hay en mi corazón? Versículo 27. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Ahora nosotros estamos viendo que ni siquiera les atraviesa ni por casualidad un pensamiento de que están llevando al pueblo de Dios a que olvide el nombre del Señor, porque dicen, soñé, soñé, y se exaltan ellos y no al Señor, y no viene del Señor, y usan el nombre del Señor en vano. Por sus sueños, ellos agarran y lo cuentan a sus compañeras, al que está junto, como suyo, y levantan vanidad, y levantan en ellos soberbia, diciendo que ellos están hablando algo que se va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Como los padres se olvidaron del nombre del Señor por Baal, así se olvidarán el pueblo del nombre de Jehová para glorificarlo, alabarlo y exaltarlo. Versículos 28 y 29. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El que es profeta, si tuviera un sueño, cuente el sueño. O sea, tuviste un sueño, cuéntalo. Y si sin agregados, como diríamos aquí en México, ya no le eches más crema a tus tacos, ni salsa, ni cebolla, ni lechuga. Y si alguno recibiere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. No necesitas agregar nada de tu parte. No la infles, no la cambies. Separa lo falso, lo ligero, sí, de lo verdadero. Mire, la paja será quemada, pero el trigo alimenta. Y luego nos confirma lo que ya explicamos ampliamente, pero ahora damos otra idea. Mi palabra es fuego que edifica, que bendice, que purifica, pero también es consume o destruye, porque viene como condenación y juicio. Es un martillo que golpea para grabar la palabra de Dios en la mente y en el corazón, o para quebrar el corazón de piedra y la dura cerviz. Versículos 30 al 32. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquí vemos los tres contra que tiene Jehová con versus los profetas, el versus los tres contras que tiene el Señor Dios contra los profetas, ¿sí? Oh, qué bárbaro. La expresión aquí sería muy fuerte. Estoy en contra de los profetas, dice Jehová.
1. Que hurtan mis palabras cada uno del más cercano, tratan de tener un lenguaje parecido o similar, quitando el verdadero valor a las palabras que salen de la boca de Jehová. Así lo hizo Satanás en la tentación con Jesucristo. O también dan una aplicación o una interpretación personal o privada a lo que según ellos dicen es palabra de Dios, llevando al error a los que lo escuchan o a los que los escuchan. 2. Endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, cuando Jehová no les habló nada, ni estuvieran en su secreto. Oh, esto lo he visto en el mover del Espíritu. Mucha gente, el Señor ha dicho, Jesús ha dicho, y no dijo nada, fueron mentiras. Qué triste que hagamos un mal uso de esta expresión. Él ha dicho, Dios se pone en contra de nosotros. 3. Profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, que les cree sus mentiras y sus lisonjas, es decir, están manipulando, están chantajeando. Sí, esos son sus mensajes manipuladores y tratan de que sean mensajes agradables a los oídos del pueblo, como hoy muchos, ligeros, y aquí también vemos que son esos mensajes sin fuego ni martillo, pero con engaño, o sea, sin un verdadero fuego del Señor que purifique y sin un martillo que grabe, pero vienen a traer engaño. 4. Dice el Señor, no los envié ni los mandé, se enviaron ellos. 5. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Vamos allá a Sofonías 3, versículo 4, parte A. Este ya es de los 3, 4, parte A. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Oh, qué triste a los profetas livianos de los que ya cité. Versículo 33. Y dice, y cuando te preguntare este pueblo, el profeta o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Esta es la verdadera palabra del Señor, la voz del Señor, el hablar del Señor, el decir del Señor, el tema, el dabar del Señor. Jehová da a Jeremías la correcta y verdadera profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. Esta es la respuesta a la pregunta del pueblo y del profeta y del sacerdote. Respuesta que no oyeron, que no atendieron, que no creyeron y que se la pasaron por alto. Versículos 34 al 40. Vamos de uno en uno. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. 35 al leer. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Hay un cambio en la frase que deben usar. La frase profecía a Jehová, dicha por los profetas, por el sacerdote o por el pueblo, ahora tiene castigo sobre el que diga esa frase, y ese castigo viene sobre él en lo personal y aún sobre su casa, sobre su descendencia. Hay una advertencia al compañero y al hermano: nunca más deben decir esa frase. ¿Cuál es la frase que Dios ha autorizado y que 2 veces la repite aquí? Deben decir, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? No profecía de Jehová. Quiere que quiten eso porque, y ahorita veremos cuál es la razón, ¿sí? Ahora, nunca más vendrá a memoria. Vamos a leer el versículo 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Sí, entonces vamos a ver aquí, nunca más vendrá a memoria decir profecía de Jehová. La palabra de cada uno será contada por profecía, es decir, tú mismo te estás autoprofetizando. En razón de que, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? De que pervertiste las palabras del Dios viviente, es decir, las torciste, las modificaste para mal, ¿sí? Delante de Jehová, y lo hiciste delante de Jehová. Pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro, bien específico, el Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth,
el Dios nuestro. El Señor entonces hace hoy responsable en lo personal al que profetiza sin ser enviado o mandado por Jehová el Señor. ¿Sí? Tu decir al profeta será una pregunta que está aquí 2 veces puesta en claro. ¿Sí? Vamos a leer entonces el versículo 37. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué te habló Jehová? Esa es la frase que ahora Dios está autorizando. Sí, es una pregunta. ¿Qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? El propósito de esta pregunta es asegurar que la fuente del mensaje dicho por el profeta proviene de estar en el secreto de Jehová y no del corazón mentiroso del profeta, de el profeta que miente y engaña. Es un profeta mentiroso, es un profeta engañador. Y también entonces podríamos decir, ¿te habló Jehová o no? ¿Sí? Versículo 38. Entonces dice, mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Entonces, si dicen neciamente profecía de Jehová, cuando se les había ordenado que no dijeran esa frase, están en desobediencia, exactamente, en necedad, en rebeldía, ¿sí? Te envié decir esta pregunta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Y no obedeciste. Entonces, por tanto, este es tu castigo. 39, vamos a leer 39 y 40. He aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Este es el castigo 1, te echaré en olvido. Esto ya lo habíamos visto en otra aplicación y cuando dimos la palabra profética de Oseas, y aprendimos aún ese versículo, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Vea la parte final. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Olvidaron la ley del Señor, la palabra del Señor, Él se iba a olvidar de los hijos. Vamos a ver, el castigo 1, te echaré en olvido a ellos y a sus hijos, arrancaré de mi presencia a todos ustedes, y dice, ¿verdad? Arrancaré a todos ustedes, y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. 3, en el versículo 40, pondré, dice, sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. ¡Wow! ¡Qué fuerte! 3 castigos, los vuelvo a leer. Te echaré en el olvido, arrancaré de mi presencia a todos ustedes, a la misma ciudad que le di a ustedes y a sus padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión, que nunca borrará el olvido. Vamos pues, y aquí dejamos a la segunda sección de Jeremías 24 del 1 al 10. Leemos el 1. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Esta es una parábola en donde se habla de higos buenos y malos, en donde Jehová Dios deja bien claro qué parte de la tribu de Judá será considerada higos buenos y qué parte higos malos, ¿sí? El versículo 1 es el momento histórico de Jeconías, también llamado Conías o Joaquín, que ha sido explicado en 2 escuelas de crecimiento espiritual. Solo recordaremos que este fue un rey muy, pero muy malo, ya que solo reinó 3 meses y le llegó al colmo a Jehová Dios. Y el rey Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia y por 37 años estuvo preso y ahí murió. Después de esta transportación hecha por Nabucodonosor, sí, Jehová mostró a Jeremías 2 cestas de castigos puestas delante del templo de Jehová, ¿sí? Como si el mismo templo fuera testigo de esta palabra de parte del Señor, de esta parábola de los higos buenos y de los higos malos. Versículo 2 nos dice,
Una cesta tenía higos muy buenos como brevas y otra cesta tenía higos muy malos que de malos no se podían comer. Aquí nos habla que una cesta tenía higos muy buenos como brevas y otra cesta higos muy malos que no se podían comer. Así de literal dejamos dicha esta palabra. Versículos 3 y 4. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es lo que vio Jeremías, claramente vio Jeremías. Y el Señor le confirma, ¿estás viendo claro? ¿Está la visión clara? ¿Está puesta delante de tus ojos una visión que voy a explicarte en un momento? ¿Esto es lo que tú estás viendo? Sí, Señor, eso es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo muy claramente higos buenos, higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Ah, bien, si estás viendo bien, entonces te va el mensaje, te va mi palabra, y esto es lo que te voy a decir, y va a quedar perfectamente explicado e interpretado, sí, para que no haya lugar a dudas lo que significan estas dos cestas, una cesta llena de higos buenos y una cesta llena de higos malos. Versículos 5 hasta el 7. Voy a leer el 5. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Ahora nosotros estamos viendo y pues vamos a estar mirando. Voy a leer el versículo 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Vamos a ver, como higos buenos, está hablando del pueblo de Judá en general, de los judíos en general. Uno, miraré a los transportados de Judá. Fíjese bien. Miraré a los transportados de Judá. Yo miro que hay algunos que dicen que una transportación no regresó, pero yo miro que aquí habla los transportados de Judá. A la primera, a la segunda y a la tercera transportación, como algunos hemos estudiado. Pero nosotros vemos aquí que habla en general de los transportados de Judá. ¿Por qué? Porque Dios había mandado al profeta Jeremías decir que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, que iba a venir un reino del norte. A Habacuc lo había advertido que Dios haría una obra asombrosa que traería, que iba a retener en los oídos de los que oyeran y vieran ese acontecimiento. El levantamiento de los caldeos estaba en curso de parte de Dios, y Dios iba a usar al rey Nabucodonosor como rey de Babilonia y como emperador en ese tiempo, para traer castigo a la tribu de Judá y a la ciudad de Jerusalén y llevar cautivos, transportar a varios miles allá a Babilonia. Vamos a ver, dice, miraré a los transportados de Judá, 1. Luego 2, a los cuales eché de este lugar, ¿de cuál? De Jerusalén, de la tierra de Judá, a la tierra de los caldeos, pero vea bien lo que dice al final, para bien. 3, pondré mis ojos sobre ellos, otra vez, para bien, repite dos cosas, para bien. Aún cuando Dios trae sobre nosotros disciplina, trae castigo, trae corrección, la escritura dice en Proverbios 3, no menosprecie el castigo de Jehová ni su corrección, ¿sí? No hay que menospreciar. También en Hebreos 12 dice que no menospreciemos la disciplina de Jehová, porque no somos hijos bastardos, sino nos trata como a hijos, y que como el Padre disciplina a su Hijo, así Dios como nuestro Padre nos disciplina. Y esto era una disciplina y era la voluntad determinada, la voluntad perfecta de Dios, que ellos fueran transportados y fueran cautivos a Babilonia. Bueno, ahorita lo voy a repetir. 3, ¿verdad? Ya dice, pondré mis ojos sobre ellos para bien. 4, los volveré a esta tierra. Claro, Jeremías 12, 14 y 15, así lo dice.
Ahorita vuelvo a repetir todo eso para que le quede claro. Y dice así, así dijo Jehová contra todos, 12, 14 y 15. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá. Es decir, los que tocaron a Judá iban a ser arrancados. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada uno a su tierra. A eso se refiere a los que eran arrancados de la tierra. Estamos leyendo en esta hora Jeremías, estamos leyendo Jeremías 12, 14 y 15. Vamos a leer Jeremías 29, 10. Vamos a darle una vueltecita. Y dice ahí Jeremías 29, 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Tob de Dios, sí. 5. Los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. 6. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Eso está escrito y vamos a leerlo, pero después les doy el resumen. Otra vez, Ezequiel 11, 19. Muy conocido este pasaje de parte de nosotros. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26 y 27. Vamos hasta allá, 26 y 27. Y dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. 7. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Vamos a regresar a Jeremías 30, un poquito otra vez, versículo 22 y dice... Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Jeremías 31, 33. Y vamos hasta allá. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos a repetir, ¿sí? El resumen de estos versículos del 5 al 7 de los hijos buenos. 1. Miraré a los transportados de Judá. 2. A los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. 3. Pondré mis ojos sobre ellos para bien. 4. Los volveré a esta tierra. 5. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. 6. Les daré un corazón nuevo para que me conozcan que yo soy Jehová. 7. Me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. 7 cosas de bendición. Versículos 8 al 10. Ahora nos regresamos a Jeremías 24 y dice el 8. Y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Sí, entonces nosotros aquí estamos viendo la descripción de los hijos malos. Primero dice, pondré a Sedequías por rey de Judá, sí, y a los príncipes y al resto de Jerusalén que queda en esta tierra, 3, y a los que moran en la tierra de Egipto, sí, esos son los que están puestos en el canasto de higos malos. Sedequías rey de Judá, los príncipes, el resto de Jerusalén que se quedó en esta tierra, que se escondieron por ahí en las cuevas, en los montes, y no los alcanzaron la gente que los buscaba para matarlos a espada. Y dice, a los que moran en la tierra de Egipto, acuérdense que muchos de ellos decidieron irse a Egipto y entre ellos se llevaron arrastrando tristemente al profeta Jeremías. Vamos a leer el versículo 9. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Este será su castigo por desobedecer y no ser llevados en cautiverio y no ser transportados a Babilonia. 1. Les daré por escarnio, es decir, se van a burlar de ellos, una burla tremenda.
2, por mal a todos los reinos de la tierra. Muchos van a mover la cabeza y van a decir, ¿qué es lo que hicieron estos y por qué su Dios los abandonó? Por infamia, sí, 1. Por ejemplo, 2, por refrán, 3, por maldición, a donde yo los arroje, por donde quiera que fueran, iba a llevar una marca, sí, de mal, de escarnio, de infamia, de ejemplo, de refrán, de maldición. 4, vamos a leer el versículo 10, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Y muchos que han huido y que aún querían regresar, dice que iba a enviar aún espada, hambre y pestilencia hasta que los exterminara de la tierra que di a ellos. Iba a quedar la tierra desierta, porque eso es lo que se había profetizado, y nadie concluiríamos, ¿verdad? Nadie escapa a los juicios de Dios, menos los desobedientes a su palabra, menos los que no quieren hacer la voluntad determinada por Dios. Nadie escapa. Mayormente que acordémonos que el juicio empieza por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, pues ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero nosotros tenemos que tener cuidado. La enseñanza y la conclusión general de hoy será: no escapó ni los reyes, ni los príncipes, ni la gente importante, ni los que sirvieron a los reyes, no escaparon los sacerdotes, no escaparon los profetas, no escaparon los príncipes, no escapó el pueblo, los jóvenes, los varones, las mujeres, porque aún las mujeres andaban en maldad, no escaparon, ninguno de estos escapó. ¿Quién se escapó? Pues Jeremías y su escriba Baruc, que le fue dada su vida por botín, ya lo leímos, y a Jeremías porque el Señor lo prometió conservar su vida y guardarlo. No, nadie escapó, nadie escapa cuando Dios determina un juicio sobre su pueblo, y cuando no nos sujetamos a ese juicio y cuando nos rebelamos a ese juicio y buscamos con nuestras fuerzas escapar de ese juicio, venimos a ser desobedientes a la palabra dicha por el Señor, y venimos a quebrantar la voluntad del Señor. Entonces diríamos, no se cumple la oración modelo que nos enseñó y predicó en el Evangelio Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, Jesucristo nos dio ejemplo de obediencia, diciendo que no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, que no hablaba lo que él quisiera, sino lo que el Padre le ordenaba que hablare, ¿sí? De tal manera que su palabra era contundente y era con autoridad. Así nosotros aprendamos la obediencia. Aquí volvemos a mirar algo que desde el Génesis el Señor ha querido señalar a la creación que Él hizo, al ser humano que fue el pináculo de su creación, a los que moraban en aquel tiempo de Adán y de Sem, de todos esos, de Set, y de todos los que moraban, y todos los que después fueron llamados después de Abraham, y que se formó la promesa para levantar un pueblo. Ahora a la iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que Dios nos está hoy dando por conclusión? Que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios y hacer su voluntad. Y que si Dios determina algo para nuestra vida, si nuestra fe es probada como el fuego y afinada, y que no veamos como extraño que nosotros seamos probados, para que sobre nosotros repose el glorioso Espíritu de Dios, y aún puedan preguntarse algunos por qué el pueblo de Dios está pasando por tales adversidades, por tribulaciones, por enfermedades. Oh, hermanos, glorifiquemos al Señor y sometámonos a los juicios de Dios, mayormente que, como hace rato dije, el juicio empieza por la casa de Dios. Seamos pues, la enseñanza aquí es, obedientes a su palabra y hagamos su voluntad para glorificar al Señor. Lleguemos a la experiencia
que llegó el salmista en el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu palabra está en medio de mi corazón, aunque ahí dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero la ley del Señor en ese momento era palabra, y ahora es la palabra del Señor, mayormente el Evangelio del Reino. Guardémonos pues en la palabra de verdad, obedeciéndola, y hagamos su voluntad, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escrito está en Mateo 7:7. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Esa es la gran enseñanza que hoy nosotros tenemos. Sí, bueno, yo dije Mateo 7, pero estoy equivocado, es Mateo 7:21. Sí, usted léalo y es lo correcto. Bien, terminamos con esto alabando y bendiciendo el nombre del Señor y glorificando el nombre del Señor. Ahora nos queda recomendarle a usted que estudie para la próxima ocasión el capítulo 25 y 26 de Jeremías. El nombre del Señor sea glorificado. Vamos pues a repasar nuestros textos que tenemos y que estamos aprendiendo y que han sido de gran bendición. El texto que hubo para esta semana, que termina, bueno, el 5 de marzo, es Hebreos 12:2. Y acuérdense, apréndalo, es de gran bendición. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y el anterior, que terminó el domingo 26 de febrero en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y para esta semana que termina inicia el 6 de lunes 6 y termina de marzo y termina el domingo 12 de marzo, es Santiago 4:4. Es un pasaje fuerte pero necesario que hoy recordemos, evitando el espíritu de error y de engaño y de mentira que ha sido derramado sobre este mundo y es también sobre la propia iglesia de Jesucristo. Tengamos cuidado y mantengámonos alertas. Aprendamos pues Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Les vuelvo a repetir, Santiago 4:4 es el que tenemos que aprender esta semana. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sea bendita la palabra del Señor. Yo le bendigo, sea la gracia, la paz y la misericordia con usted en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.